Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y antes de comenzar a desarrollar el contenido del presente video, me gustaría invitarlos a suscribirse a mi canal, para lo cual les invito a darle clic a la campanita, a efecto de que reciban notificaciones en relación a los diversos contenidos que estamos compartiendo a través de la presente plataforma. De la misma forma, los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, como es el Facebook personal, Eduardo Preciado Sánchez, mi fanpage, Eduardo Preciado Sánchez, y el grupo de estudio, Doctor Eduardo Preciado Sánchez, donde además de compartir eh, videos de contenido jurídico, compartimos algunas cuestiones materiales por escrito, como son algunos artículos que he elaborado para el desarrollo de las diversas asignaturas que imparto tanto en nivel licenciatura como maestría, así como algunos formularios relacionados con lo que es la práctica forense, tanto en materia penal como en materia de amparo. Como es sabido por la gran mayoría de los abogados de nuestro país, el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia judicial, mediante la cual se modificaron diversos artículos de nuestra norma fundamental, como lo son el artículo 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de nuestra norma fundamental. Dentro de los aspectos a destacar con motivo de la reforma constitucional de referencia, podemos mencionar a los siguientes. En primer lugar, se modificó el texto del artículo 94 en su párrafo primero y sexto de nuestra Constitución Federal, para eliminar de su redacción la denominación Tribunales Unitarios de Circuito, para ser sustituida por la de Tribunales Colegiados de Apelación. Es decir, los denominados tribunales unitarios de circuito dejarán de estar conformados por un solo magistrado, para que ahora estén conformados por tres magistrados, a efecto de que las decisiones que estos tomen ya no sean de forma unitaria, sino de manera colegiada. Desde luego, tenemos que esperar también a que se lleven a cabo las reformas a las normas secundarias, como lo es la ley de amparo y por supuesto la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, un segundo cambio es el relativo a la modificación de los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 94 constitucional, para incluir dentro de su redacción a los plenos regionales, que vienen a sustituir en su función a los plenos de circuito, actualmente previstos por los artículos 41 bis a 41 cuarter 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que, como bien lo sabemos, tienen como función primordial en la actualidad la de dilucidar sobre el criterio que debe prevalecer cuando los tribunales colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias, y se haya realizado, por supuesto, la denuncia respectiva, ya sea por el fiscal general de la República, en asuntos relacionados con la materia procesal penal y sus funciones, o bien por los propios tribunales colegiados de circuito, sus integrantes, o por los jueces de distrito, así como por las partes que intervinieron en el asunto que motivó la contradicción. Asimismo, también pudiera ser la denuncia el Ejecutivo Federal, en este caso por conducto del consejero jurídico. De esta forma, entonces, con la reforma constitucional en comento y la modificación en concreto al artículo 94, los plenos regionales
ahora serán los órganos jurisdiccionales encargados de la función de referencia a fin de dilucidar el criterio que debe prevalecer como antecedente ya no en un circuito, sino en una determinada región. Esto con la finalidad de que el criterio que debe prevalecer como antecedente en una determinada región eh, tenga una aplicación mucho más amplia, pues el ámbito de competencia en cuestión territorial ya no se aplicará, como lo mencionamos, a un circuito determinado como sucedía con los denominados plenos de circuito, sino que ahora las famosas regiones o la región a la que pertenezca el pleno estará conformada por varios circuitos, siendo para tal efecto el Consejo de la Judicatura Federal quien se encargará de determinar las regiones eh, que en su momento existirán, así como a qué región pertenecerán en este caso los tribunales colegiados de circuito. Bajo la anterior tesitura, entonces, los plenos regionales resolverán las contradicciones de criterios que se generen por los distintos circuitos que conformen sus territorios, con el principal objetivo de que persista un solo criterio obligatorio, ya no solamente en un pleno, sino en varios circuitos que pertenezcan a una misma región. Finalmente, para lograr lo anterior, desde luego se prevé que las normas secundarias establezcan la integración y funcionamiento de los plenos regionales, para lo cual desde luego tendrá que modificarse, por supuesto, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Una tercera modificación que considero también importante es lo relativo a la modificación del texto del párrafo de 12º y 13º del artículo 94 de nuestra norma fundamental, donde se sustituye el sistema de reiteración de criterios por el de precedentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo la anterior tesitura, entonces, se cambia la forma en cómo se emite la jurisprudencia y se crea esta figura de los precedentes en sustitución de la jurisprudencia tradicional a través de lo que es la reiteración de criterios. Esta propuesta encuentra su fundamento según la exposición de motivos de la reforma en comento, en que la jurisprudencia que emitía el tribunal de manera tradicional entorpecía su desarrollo, ya que el sistema de jurisprudencia por reiteración de tesis exigía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera 5 sentencias en un mismo sentido y en diferentes sesiones sin ninguna en contrario. Así solía suceder que aunque existiera una decisión que pudiera ser paradigmática y trascendental por parte de nuestro máximo tribunal y que incluso fuera votada por unanimidad por parte de los ministros de la Corte, no fuera vinculatoria. Y en ese sentido, entonces, los tribunales de la Federación no se encontraran obligados más bien a acatar dicha determinación, y es por las razones anteriores que la nueva redacción de los párrafos 12º y 13º del artículo 94 pues permiten que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una sola determinación, pueda emitir en su momento una resolución que sea vinculatoria para todos aquellos tribunales que formen parte del Poder Judicial de la Federación en orden descendente. Recordemos que la obligatoriedad de la jurisprudencia es en orden
descendente, nunca en orden ascendente, es decir, son vinculatorias del órgano superior hacia el inferior. De esta forma se dice que, según lo que nos explica la exposición de motivos de la reforma constitucional en comento, de todas las sentencias que emita nuestro máximo tribunal y que sean relevantes, los justiciables puedan exigir que sean observadas por todos los tribunales, así como se garantiza que la justicia constitucional beneficie a más personas, especialmente a las personas más pobres y marginadas, quienes con mayor dificultad tienden a litigar sus asuntos en las diversas instancias y de alguna manera necesitan ver protegidos sus derechos con mucha mayor eficiencia y celeridad. Lo anterior, desde luego, me parece bastante atinado, puesto que era recurrente en la práctica que nuestro máximo tribunal emitiera criterios que, al no constituir jurisprudencia, sino que propiamente constituían tesis aisladas, al no ser vinculatorias, los tribunales de la Federación erróneamente consideraban que no se encontraban obligados a observarlas. No obstante de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya mediante precisamente una tesis aislada que lleva por número de registro 172.742, correspondiente a la novena época, determinó que la jurisprudencia debe modificarse por una sala si el pleno de nuestro máximo tribunal sustentaba una tesis contraria, aun y cuando se trate de una tesis aislada, lo que implicaba que una tesis aislada, siempre que emanara de un órgano superior, vinculaba a la de menor rango. Esto, desde luego, en términos de lo dispuesto por la redacción del artículo 217 de la Ley de Amparo. Sin embargo, también es importante precisar que con la tendencia que ha tomado en los últimos años el Poder Judicial de la Federación al emitir criterios en detrimento de los derechos humanos de los gobernados para de alguna manera someterse a las directrices del Ejecutivo Federal, pudiera resultar bastante peligroso para los derechos de los justiciables al emitirse la jurisprudencia a través de esta nueva forma. Por ejemplo, en asuntos de carácter fiscal, penal, extinción de dominio, o como recientemente aconteció en materia de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo esta modificación una de las principales críticas que la denominada reforma recibió desde que se presentó como proyecto ante el Congreso de la Unión. Ahora bien, pasando a otro punto, se modifica también el texto del artículo 97, párrafo cuarto de la Constitución Federal para establecer la inamovilidad de los magistrados y jueces de distrito y establecer como único requisito para su permanencia por parte del juzgador o magistrado el que después de 6 años de ejercicio hayan sido ratificados de acuerdo a lo que dispongan en las normas secundarias, con independencia de que sean promovidos a cargos superiores, por lo que deberán cumplir entonces con los requisitos y procedimientos de ratificación que determine el Consejo de la Judicatura Federal, y solo podrán ser removidos de su cargo mediante los procedimientos que establezca la ley de la materia respectiva. Asimismo, se prevé que para la permanencia de los integrantes de la carrera judicial se encuentre esta sujeta a la evaluación de desempeño en los términos que establezca para tal efecto la norma secundaria, así como los acuerdos que al efecto emita el Poder Judicial de la Federación. Finalmente, cabe comentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
mantendrá la facultad de nombrar y remover a sus secretarios y demás funcionarios y empleados, mientras que el nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados de los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito se realizará conforme a lo que establezcan las disposiciones aplicables, por lo que habrá que esperar a que se publiquen las normas secundarias que regulen dichas cuestiones. Lo anterior, según la exposición de motivos de la reforma en estudio, se efectuó con la finalidad de combatir el nepotismo, por lo que aparentemente la reforma resulta ser bastante buena. Sin embargo, habrá que ver si se lleva a cabo la misma en la praxis y no se convierte, como en muchas ocasiones, en letra muerta. Ahora bien, se modifica también la redacción del artículo 99, párrafo séptimo de la Constitución Federal, para sustituir la denominación de contradicción de tesis por la de criterios contradictorios entre las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En realidad, esta modificación no es de fondo, sino más bien de forma, pero busca que se entienda que la contradicción se presenta entre dos criterios encontrados, más no entre dos tesis. Por otra parte, también se modifica la redacción del artículo 100 en su párrafo séptimo de nuestra norma fundamental, con lo cual se establece el denominado principio de paridad de género, mediante el cual, según la exposición de motivos de la reforma en estudio, se busca la generación de condiciones orientadas a consolidar de manera progresiva y gradual una composición igualitaria entre hombres y mujeres en las distintas etapas y procesos que comprende la carrera judicial. Esta propuesta también me parece, o más bien ya, esta reforma me parece acertada. Pues la mujer ha sido objeto de discriminación en diversos ámbitos de la administración de justicia, por lo que se requiere de mecanismos más efectivos que permitan acceder a la mujer a un trato igualitario con relación a los hombres dentro de lo que es la carrera judicial. Por otra parte, se crea lo que es la Escuela Federal de Formación Judicial, al sustituirse de la redacción del texto del artículo 100, párrafo séptimo de nuestra norma fundamental, la denominación Instituto de la Judicatura Federal por el de Escuela Federal de Formación Judicial, como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, cuya tarea primordial será implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares. Asimismo, será el órgano encargado de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en los términos de las leyes y disposiciones aplicables, por lo que también en este caso habrá que esperar a la expedición de las normas secundarias correspondientes. Ahora bien, otra modificación que se presenta en el artículo 100, concretamente en su párrafo octavo de nuestra norma fundamental, es lo relativo a la creación del Instituto Federal de Defensoría Pública, para que el servicio de la Defensoría Pública a nivel federal sea proporcionado por, en este caso, un órgano especializado del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que establezcan las leyes y demás disposiciones aplicables, lo que, según la exposición de motivos, dota de mayor fuerza al órgano
encargado de esta tarea en cumplimiento de su objeto, así como se precisará que los defensores públicos estén capacitados, o más bien sean capacitados por conducto de la Escuela Federal de Formación Judicial, la cual también llevará a cabo concursos de oposición que correspondan al servicio de carrera en la Defensoría Pública Federal. Por otra parte, también es importante precisar que se modifica la redacción del párrafo noveno del artículo 100 de nuestra norma fundamental, donde técnicamente se conserva la irrevocabilidad de los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, salvo lo que se refiere a la adscripción, ratificación y remoción de los magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente con el efecto de verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que ya no solo establezcan la ley orgánica del Poder Judicial, sino también conforme a la Constitución y a la ley en un sentido más amplio, pues el texto anterior de este precepto constitucional únicamente hacía referencia a la ley orgánica respectiva, es decir, se le agregan cuestiones de constitucionalidad a la redacción del artículo 100, párrafo noveno de nuestra norma fundamental. Por otra parte, se adicionan dos párrafos al artículo 100 de la Constitución Federal, así como se recorre el párrafo décimo para que este último pase a conformar lo que es el décimo párrafo segundo, por lo que en el párrafo décimo del precepto constitucional en comento se establece que en contra de la designación de magistrados, juezas o jueces no procede recurso alguno, pero que los resultados de los concursos de oposición podrán ser impugnados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con lo que ya no se va a distraer más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la función de revisar los resultados de los exámenes a los concursos de oposición mediante la interposición del recurso de revisión administrativa, sino que dichas cuestiones ahora deberán impugnarse, como ya lo mencionamos, ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se establece en el párrafo 11 del artículo 100 de la Constitución Federal la designación de los órganos jurisdiccionales para resolver casos vinculados a violaciones graves de derechos humanos por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Con lo anterior, según la exposición de motivos de la reforma en comento, se pretende garantizar una solución más integral, coherente y expedita en este tipo de asuntos que revisten vital importancia en la sociedad, en congruencia con la progresividad de estos derechos y el respeto a la dignidad humana. Asimismo, en la exposición de motivos de referencia se señala que la aplicación estricta de los esquemas de competencia territorial y de turno para atender este tipo de asuntos, lejos de beneficiar a su resolución, la perjudicaba, razón por la que se tuvo que modificar el precepto constitucional en comento. Ahora bien, por otra parte es importante precisar que se modifica la redacción del artículo 105, fracción primera de nuestra Constitución Federal, el cual regula, como ya sabemos, lo concerniente a las controversias constitucionales, con la finalidad de que nuestro máximo tribunal no analice ya cuestiones de legalidad, sino que se concentre únicamente en el estudio de violaciones directas a la Constitución, así como a los tratados internacionales en la materia de los que México es parte. Esto traerá como consecuencia entonces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma propiamente el rol de Tribunal Constitucional, por lo que en este tipo de controversias únicamente podrán hacerse valer violaciones
a la Constitución Federal, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es decir, de alguna manera se limita las cuestiones por las que se puede promover por parte de los órganos políticos una controversia constitucional. Ahora bien, también es importante precisar que en la redacción de los incisos K y L de la propia fracción primera del artículo 105 de nuestra norma fundamental, se diferencia entre la facultad de los órganos autónomos federales y los de las entidades federativas para promover las controversias constitucionales. Esto, si bien no es una reforma sustancial, sí es una cuestión de forma que tiende a diferenciar entre lo que son los organismos autónomos federales y sus correlativos de las entidades federativas. Ahora bien, con relativo a la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Federal, se presentan cambios sustanciales en materia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pues establece expresamente que cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva sobre la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga la notificación respectiva a la autoridad emisora, que en su caso proceda desde el primer asunto en que se declare la inconstitucionalidad de una norma general. Es decir, ya no se deberá esperar a que se emita una segunda resolución consecutiva, sino que bastará con una resolución única para que se le notifique, en este caso, al Congreso correspondiente y en caso de que transcurrido el plazo de 90 días a que hace referencia el dispositivo legal en comento no se haya subsanado la inconstitucionalidad de la norma general, pues se hará la declaratoria general de la inconstitucionalidad de la norma. Asimismo, cuando los tribunales colegiados de circuito establezcan jurisprudencia por reiteración o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su presidente deberá notificar de la misma forma que en el caso anterior a la autoridad emisora, por lo que transcurrido el plazo de 90 días naturales al que hicimos referencia con antelación, sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces emitirá, siempre que fuere aprobada por la mayoría de cuando menos 8 votos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria, es decir, la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Federal. Finalmente es importante comentar que se modifica la redacción del artículo 107 en su fracción novena de nuestra norma fundamental para otorgar mayor flexibilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta determine los casos en que procede el recurso de revisión en amparo directo. Con ello, según la exposición de motivos de la reforma judicial en análisis, se fortalece el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, en el sentido de otorgarle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo, pero únicamente cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Asimismo, se establece la inimpugnabilidad de los autos que desechen el recurso de revisión en amparo directo, con el objeto de fortalecer el trabajo del alto tribunal
y hacer hincapié en la excepcionalidad para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo. Recordemos que antes de esta reforma contra el auto que no admitía el recurso de revisión, pues procedía el recurso de reclamación. Con esta modificación al artículo 107, fracción novena, la determinación que emita en su momento la Corte, no admitiendo el recurso de revisión en un amparo directo, se vuelve inimpugnable. Por último, cabe comentar que la reforma constitucional en comento, de acuerdo a su primer artículo transitorio, entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, a partir del día de mañana. Sin embargo, de acuerdo con el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021, el Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor del referido decreto para expedir la legislación secundaria que deriva de la misma reforma constitucional, por lo que desde luego deberá modificarse la ley de amparo, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como deberán expedirse las demás leyes complementarias que regulen lo relativo al ejercicio de carrera judicial. Por otra parte, es importante precisar que a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria, es decir, una vez que se expidan las reformas a la legislación secundaria, todas las menciones a los tribunales unitarios de circuito y plenos de circuito previstas en las leyes se entenderán como hechas a los tribunales colegiados de apelación y a los plenos regionales, pues así lo dispone expresamente el artículo tercero transitorio del decreto de reforma en comento. Por cuanto hace al sistema de jurisprudencia por precedentes que se incorpora al artículo 94, párrafo segundo de nuestra norma fundamental, conforme al artículo sexto transitorio del decreto de reforma del 11 de marzo de 2021, el mismo entrará en vigor cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación admita el acuerdo general respectivo. Ahora bien, con relación a los recursos de reclamación y de revisión administrativa en contra de las designaciones de jueces y magistrados que ya se encuentren en trámite y que conforme al nuevo marco constitucional resulten improcedentes, según lo dispuesto por el artículo séptimo transitorio del decreto en comento, continuará su tramitación hasta su archivo sin que puedan declararse sin materia. En conclusión, podemos establecer que es muy temprano todavía para hacer una crítica objetiva de la reforma constitucional en materia judicial que acabamos de analizar, por lo que habrá que esperar a que la misma sea puesta en marcha a plenitud mediante las reformas a las disposiciones secundarias como lo son la ley de amparo y por supuesto la ley orgánica del Poder Judicial Federal, así como mediante la expedición de las leyes complementarias que rijan lo relativo a la carrera judicial. Sin embargo, la reforma en comento presenta un cambio trascendental, sobre todo en la forma en que cómo podrá integrarse ahora la jurisprudencia, más allá de las diversas modificaciones estructurales que ha sufrido el Poder Judicial de la Federación, por lo que más adelante haremos más comentarios en relación a la reforma en estudio, pero desde luego con mayores elementos. Por ahora la finalidad del presente video básicamente era dar a conocer las principales modificaciones que se presentarán a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en comento, esperando que desde luego se haya logrado el objetivo. Sin más que comentar por el momento, agradezco la atención prestada a través del presente video. Desde luego es una forma de resumir o de señalar las distintas
modificaciones que considero más importantes. Desde luego también hay modificaciones que no hicimos alusión, dado que únicamente son modificaciones de forma y no de fondo, pero desde luego haremos más materiales en relación a la reforma en comento. Sin más que comentar al respecto, se despide de ustedes su amigo y atento servidor, esperando les haya agradado el contenido del presente video, y en caso de que deseen hacer algún comentario, pues espero los mismos, ya sea a través de mis redes sociales o incluso a través de la plataforma de YouTube. Hasta pronto.